¿cómo se llaman estos? Agricultores. Sí, pues, los agricultores cambiaron totalmente el sistema y esto es lo que llamamos la domesticación, porque ahora ya no se dedicaban a ir a recolectar, sino que recolectaban las semillas y ya las cultivaban para cerca de su casa tener su alimento. ajá, algo así. No, pero en sí verás, primero comienza la revolución verde, llegando al trabajo. La Sofi. Colegio Jan Komensky. Seguimos la carrera de biotecnología, ingeniería en biotecnología. Nosotros nuestro objetivo es darles a conocer sobre la carrera y parte de ella que es la biotecnología vegetal. Ya, entonces les vamos a explicar todo lo que todo lo que se ve dentro de esta materia, que es parte de esta carrera, que es una carrera del futuro. Les queremos dar a conocer sobre ella. Antes de comenzar con la explicación, yo les quería decir, si es que no tienen algún conocimiento sobre algún término, levanten la mano y nosotros les podemos ayudar. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con lo que es la biotecnología. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es la biotecnología? ¿O sabe qué es la biotecnología? No. Bueno, la biotecnología es el uso de las herramientas tecnológicas que tenemos con microorganismos o organismos vivos o parte de ellos para dar un bien, un uso y una aplicación. Ya les he dado el concepto de lo que es la biotecnología. Ahora, según ustedes, la biotecnología vegetal, ¿qué puede ser? Como mi compañera dijo, la biotecnología es utilizar lo que es la tecnología y con esta organismos vivos para darle un uso. Entonces, como dice organismos vivos, cuando hablamos de biotecnología vegetal, estamos hablando de lo que es el ámbito de las plantas. Por lo que la biotecnología vegetal se enfoca en el uso de las plantas como parte de los organismos vivos, ya que estos son los mayores productores de oxígeno por la fotosíntesis, son la base de la cadena alimentaria y son una fuente de la materia prima para muchas industrias. Son catalizadores principales de varios ciclos biológicos y son una fuente principal de la energía que tenemos en el ecosistema. Para esto se dio la primera revolución verde. ¿Cuál es la primera revolución verde? Esto se dio por el comienzo de la agricultura en la época de los neolíticos. Estos se basaron en lo que es la domesticación de los alimentos. ¿A qué me refiero con la domesticación? Esto quiere decir que cogieron por ejemplo, el maíz, cogieron el maíz y lo fueron modificando, cruzándole el maíz con otro tipo de maíz para obtener un mejor producto. Esto se basa en la domesticación. Aquí les voy a explicar mejor. Aquí utilizaron un tipo de maíz. Este maíz, estos se dieron cuenta que es de trigo. Estos se dieron cuenta que los granos del trigo se podían salir fácilmente. Sin embargo, no tenían una muy buena apariencia. Pero este tipo de trigo, los granos eran más bonitos, que te llamaban a la vista, pero los granos no se los podía sacar fácilmente. Entonces, ¿qué hicieron en este tiempo los agricultores? Los unieron y obtuvieron una nueva variedad. Pero esta variedad se dieron cuenta que tenían los granos muy chiquitos y abultados solo en el centro y la espiga no era tan grande. Por lo que decidieron
cruzarlo nuevamente con otro tipo de trigo que tenía la espiga totalmente larga. Y así obtuvieron una espiga final que es fácil sacar, es larga y tiene unos granos bonitos, se podría decir a la vista. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias que se obtuvieron por la domesticación que se produjo por este cruce que les expliqué? Entonces, esto primero facilitó la obtención de varios alimentos ya que fueron mejorados, pero también producía más trabajo para obtenerlos, ya que teníamos que esperar a que estos crezcan y volverlos a cruzar y así, entonces nos tomaba mucho tiempo para su obtención. Y estos trabajos también nos dieron un poco de costo, o sea, eran más costosos. Sin embargo, las aldeas y todo, como eran en ese tiempo, eran nómadas, iban de lugar en lugar para buscar los alimentos, ya se produjo la sedimentación de esto. ¿Por qué el sedimentarismo de esto? ¿Por qué? Porque ya podían coger las semillas y sembrarlas para toda la aldea y así obtener los alimentos. Pero también esto facilitó la dispersión de las enfermedades, ya que esto se dio por el trueque. O sea, si yo te doy maíz, tú me dabas cualquier otro alimento, pero por ahí podía venir alguna enfermedad, alguna plaga. Con esto también nos pudimos dar cuenta el crecimiento humano sobrepasó la producción de los alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que la población comenzó a reproducirse bastante, pero los cultivos necesitaron mucho tiempo para llegar a su finalización para poder ser recolectados. Entonces, por eso el crecimiento humano sobrepasó esto, por lo que se produjo centros de origen específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay espacios donde solamente se producían el tipo de solo cosecha de solo cosecha de papas, solo cosecha de trigo, y por eso era lo de que les hablaba yo del trueque y de la transferencia de las enfermedades. Ya, yo les voy a explicar sobre la segunda revolución verde. Revolución es un cambio total. Entonces aquí esta revolución verde tiene un protagonista principal que se llama Norman Rundle, que él se conoce como el padre de la revolución verde. Él lo que hizo es incrementar la productividad de cultivos principales como son el trigo, el maíz y el arroz, haciendo que estos tengan mejores características y él contribuyendo a lo que es evitando lo que es lo que es la desnutrición en las personas en varias zonas así de diferentes países. Entonces mejoró las variedades. Entonces lo que hizo es en países con índices de desarrollo triplicó la producción de alimentos y haciendo que partiendo de los centros de origen que la producción se disperse por varios países en vías de desarrollo. Ya, estos resultados de la Revolución Verde fueron entre malos y buenos. Entre buenos resultados es que obtuvo el aumento de la producción de estos cultivos para obtener mejores cultivos, aquellos que sirven en la alimentación principalmente. Y la modificación de nuevas características, es decir, los productos tenían quizás menor tamaño, pero producían más fruto, era más, en caso de las frutas igual más pulpa. Y también el cambio en el modo de la reproducción, de alógama a autógama, es decir, que se poliniza se autopoliniza. Ya, y los malos resultados fueron que estas plantas se podían ser dependientes de las plagas, dependientes de los plaguicidas, de los fertilizantes y la reducción de la variación genética, ya que cruzaban especies entre las mismas y no podía haber variedad, y la dependencia total al ser humano, ya que se tenía el cuidado y desde que recogía la semilla tenía que depender del cuidado del ser humano. Ya, existen métodos clásicos y actuales sobre la mejora vegetal. Entre los clásicos están el cruzamiento dirigidos, o sea, que los hacen como que el humano los poliniza.
Entonces se obtiene el polen del padre, se deposita sobre el pistilo de la madre, se cosecha la semilla y se siembra esta para obtener sus segregantes. Sí, que cruzan. Sí, cruzan dos especies y cruzan dos especies y el fruto es el híbrido con mejores características. Ya, y también con selección tradicional asistida por marcadores. Esta es, originalmente la mejora se basa en la selección del fenotipo. Fenotipo es la característica que se puede observar de un organismo. Entonces los programas de mejora se basan en el fenotipo, como les dije, que es una selección convencional, molecular y combinada. Es decir, que nos basamos en fenotipos deseables para analizarlos y ver la característica que mejor necesitamos. Yo les voy a explicar acerca del programa de retrocruzamiento. Lo que pasaba anteriormente es que, por ejemplo, se tenía una especie que era resistente a una plaga, como esta, por ejemplo, pero era fea. Y esta era bonita, pero tenía susceptibilidad a enfermarse. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Querían que sea bonita, pero también que tenga la resistencia. Entonces, primero hicieron un cruce para obtener estas características. Sin embargo, en la primera generación se obtiene ya un poco más parecida a esta, pero sigue siendo fea, se puede decir. Entonces, se busca cruzar con la misma especie que se cruzó con la parental, que es bonita, y hacer cruces, hasta que nos sale una especie ya mucho más parecida a la paterna. De este modo ya tienen un tomate bonito y que también es resistente a las plagas. Ya. El problema que había con el anterior método es que teníamos que esperar a que crezcan las plantas para ver cómo son y de ahí volver a cruzar y esperar a que crezcan. Entonces, pasando las generaciones, y si estos, por ejemplo, son árboles de manzanas, había que esperar 1 año o 2 para poder hacer tantos cruces. En cambio, lo que se empezó a hacer son los injertos. En este caso tenemos esta planta bonita, con mucha productividad, pero susceptible a los nemátodos que son gusanos de la tierra. Perdón, ¿cómo se llama toda esta tecnología que aplican ahí? Esta de los injertos. Son clásicos, o sea que se utilizan mejoramiento vegetal clásico. Entonces aquí se tiene una planta bonita, pero resistente a los nemátodos, que son susceptibles, que son unas plagas del suelo, de la tierra. Y esta tiene una mala producción, pero tiene la resistencia al nemátodo. Entonces lo que se hizo fue obtener una estaca de la planta bonita y esa insertarla mediante métodos de injerto que son, la tienen que calzar por ejemplo en B o bueno, de muchas maneras y ponerla sobre una base del árbol que no es bonito pero sí es resistente. Entonces cuando ya ponemos la planta, ya cuando crece, primero se demora menos porque solo demora en crecer esta ramita hasta convertirse en una planta que va a tener las mismas características de la productividad y que sea bonita, pero va a tener la resistencia de este árbol. ¿El lapso del tiempo de crecimiento? Disminuye, pero depende más, por ejemplo, si es que una rosa de las rojas que vemos que van a exportación se le injerta sobre una rosa silvestre que no es muy grande ni muy bonita, pero tiene resistencia, se puede demorar entre unos 8 meses. Pero en cambio cuando se siembran rosas desde el inicio puede demorar hasta 2 años. Entonces tenemos hasta aumenta la productividad en este caso. Y ahora vienen los métodos biotecnológicos, que es ya nuestro campo en donde aplicamos ya los conocimientos que tenemos desde el primer semestre en adelante. Ya, están los métodos de micropropagación. Esto consiste en la clonación, un conjunto de técnicas que ya son in vitro, es decir, en placas Petri, en tubos de ensayo o en vasos, donde se hace una clonación de las plantas que tienen buenas características y se quieren micropropagar, es decir, tener más copias de esta planta para que tengas una producción más grande y mejor y eficiente. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es tomar las plantas y estas, para hacer la micropropagación, tenemos que estar en un laboratorio
Y dentro del laboratorio hay unas cámaras que tienen flujos de aire y filtros para que no haya contaminación. Entonces, igual tenemos que estar con mandil, mascarillas y todo para no contaminar. Hacemos cortes de la parte de la planta y estas las ponemos en un medio de cultivo con nutrientes. Estos nutrientes van a tener la composición de acuerdo a lo que nosotros queramos producir. Y después ya de una planta pueden salir varias y tener ya las plantas que son más grandes. Ya, para esto hay algunas técnicas. La primera es la morfogénesis. La morfogénesis es la capacidad de obtener plantas, ya sean completas o incompletas, pero a partir de órganos que no sean destinados para formar plantas. Por ejemplo, los que sí están destinados son las semillas. Y nosotros vamos a tener, por ejemplo, la organogénesis y la embriogénesis. Esta puede ser directa o indirecta, igualmente embriogénesis directa e indirecta. La organogénesis directa consiste, bueno, primero la organogénesis es tomar una parte de una planta que no está destinada a ser planta, como una parte de una hoja, tallo, raíz, y mediante su capacidad de pluripotencia y totipotencia, que significa, o sea, la pluripotencia es poder generar cualquier tipo de órgano de la planta a partir de una sola célula. Y la totipotencia es la capacidad de obtener una planta completa a partir de una sola célula igual. Entonces, en la organogénesis se toman esos pedacitos de hoja o de lo que sea y se ponen en medio. Si es que queremos que sea directa, va a pasar directamente de ser hoja y se va a empezar a formar el tallo y los hojas, y esta funciona ya como un tipo de raíz. Entonces ya podemos observar aquí los pedacitos de hojas que cortamos, pero ya van a tener como tallos chiquititos y hojas chiquitas que van a seguir creciendo y van a formar la planta. La organogénesis indirecta, lo que hacemos primero es formar un callo. Estas son un conjunto de células, es la misma hoja, pero mediante la composición del medio inducimos a que se olviden como que son que esas células son destinadas a ser hojas. Entonces les volvemos como a un tiempo de cuando recién iban a nacer y le hacemos como que sean células que no saben si quieren ser hojas, si van a ser tallos. Entonces nosotros, mediante los bioreguladores o las hormonas vegetales, inducimos a que se haga, por ejemplo, a que crezcan hojas o brotes y se haga luego la planta. La embriogénesis, en cambio, es a partir de estos órganos que no están diseñados para ser plantas, formar embriones. Entonces estos ya van a formar como un tipo de semillas. Igual tenemos la directa, que van a ser, por ejemplo, vemos aquí las hojas, y estas tienen como unos pelitos que sirven como las yemas. Las yemas de las plantas son como embriones y estas sí están destinadas. Entonces tenemos, aquí van creciendo ya las plantitas a partir de los pelitos de las hojas. Y en la embriogénesis indirecta es de la misma manera, se forma primero el callo con las células indiferenciadas y de ahí, según el medio, podemos hacer que crezcan los embriones. Esto tiene mucha falla también a veces porque puede que bien nos salgan unos buenos embriones así, o que salgan muy chiquitos, o que haya problemas. Buenos días, chicos, yo les voy a hablar acerca de los métodos mixtos. Como ustedes vieron, el objetivo es generar plantas, varias plantas a partir de pedacitos. Entonces, como vieron con mi compañera, tomábamos raíces, tomábamos hojas, tomábamos cualquier parte de la planta y generábamos varios clones o muchas plantas más. Pero ahora ya no nos vamos a enfocar en eso, en hojas, en raíces, en tallos. Vamos a hablar acerca de los óvulos, las esporas de las plantas y a partir de ello generar plantas completas. Estos son los métodos mixtos. Entonces, dentro de los métodos mixtos tenemos 4. El uso de haploides, la selección celular, la selección somoclonal y el rescate de embriones, y vamos a ir viendo cada una de estas. Y dentro del uso de haploides tenemos la androgénesis y la ginogénesis. Entonces, ¿a ustedes qué se les viene a la mente cuando hablamos de un haploide? Acuérdense de ciencias naturales que veíamos en la escuela. ¿Qué es un haploide? ¿Qué es un diploide?
Acuérdense de las ciencias naturales cuando veíamos en la escuela. Biología. Por ejemplo, todos los que estamos aquí somos diploides. ¿Qué significa eso? Dos algo. Dos de algo, ¿no? Dos de algo, sí. Ya. Todos, ¿no es cierto? Que todos tenemos la carga genética de nuestros papás y de nuestra mamá. Se supone, ¿no? Entonces todos somos diploides. Es decir, tenemos 46 cromosomas. Ya, ahora ¿qué pasa con el óvulo y con el espermatozoide? ¿Qué serán? ¿Haploides o diploides? Haploides porque tienen la mitad de la carga genética. En las plantas sucede lo mismo. Ellas también son haploides y son diploides. Entonces, ahorita vamos a hablar de las haploides, es decir, de los óvulos, del polen de las plantas. Entonces, el primero es la androgénesis. ¿A qué le suena androgénesis? Acuérdense de ciencias naturales y de las partes de la planta. ¿Qué es androgénesis? Génesis, inicio, ¿no es cierto? Y andro, acuérdense de las partes de la planta. Yo les digo, ¿serán óvulos o será polen? ¿Qué creen? Es polen, ¿ya? Es polen. Entonces, es el inicio a partir del polen. El androceo, ¿se acuerdan de las partes de la planta cuando dibujábamos y pintábamos en la escuela? Entonces, miren, aquí tenemos una antera. Dentro de la antera tenemos el polen, ¿no es cierto? Pueden ver aquí los sacos polínicos y el polen. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta técnica? Nosotros, como les dijeron mis compañeras, en medios de cultivo, en medios que nosotros hacemos, que tienen un montón de cosas, tienen nutrientes, tienen hormonas, tienen vitaminas. En esos medios nosotros colocamos estos polen, el polen lo colocamos ahí y a partir de esto generamos plantas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? De que, si ven aquí que hay unas plantas más pequeñas que las del centro, Sí. entonces nosotros por medio del cultivo de esto obtenemos plantas mucho mejores, más grandes, más resistentes, y las que generalmente se hacen son en flores y en plantas que son de interés económico, de interés alimenticio, como el maíz. Entonces miren aquí, son pequeñitas y por medio de la androgénesis nosotros tenemos híbridos, plantas que son mucho más grandes y tienen características mejores. Entonces, esa era la androgénesis. Vamos ahora con la ginogénesis. Ahora vamos a hablar del órgano femenino de la planta. Aquí, si le ven aquí, estos de aquí son los óvulos. Son los óvulos de la planta. Como en el otro caso tomábamos el polen, ahora vamos a tomar el óvulo. Y de la misma manera, en una caja ponemos el óvulo directamente y del óvulo crece la planta. O podemos colocar todo el ovario, toda esta parte de aquí. Se coloca todo el ovario en un medio de cultivo y a partir de ese óvulo, ese ovario, crece toda una planta. Entonces, miren, esto es lo que pasa en la caja PET. Primero tenemos la meiosis, ¿se acuerdan? La meiosis 1, la meiosis 2 y se empieza a dividir. Se empieza a dividir y empieza a crear el organismo. Y empieza a crear un haploide. ¿Por qué? Porque venía de un óvulo que tenía la mitad de la carga genética. Entonces, esta es la primera técnica. Miren aquí igual, tenemos la planta, se hacen cortes en la planta para sacar los óvulos y estos sembrarlos directamente en la caja. Miren, estos se hacen en un microscopio, se hacen con pinzas y se saca cada uno de ellos. Ya. La segunda es el rescate de embriones. ¿Ya? Igual, vamos a generar organismos haploides. Ahora, esta técnica en la naturaleza a veces se dan los cruces, pero naturalmente estos se cruzan y se dan naturalmente, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros buscamos es cruzar cosas que son diferentes para tener algo mucho mejor. Pero eso en la naturaleza no se da, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros simulamos aquí. Hacemos que eso que es improbable en la naturaleza sea probable. Pero como la naturaleza es tan sabia y dice, no, esto no es natural y hace que no se dé, nosotros hacemos que se dé. Por eso se llama rescate de embriones. Por ejemplo, ¿han visto esas nuevas frutas que son como híbridos entre peras y duraznos? No comen fruta. Sí, yo sí vi. Ya, y tú les ves y son como durazno, pero le pruebas y sabe a
medio raro. Ah, sí. Ya, es Como la naranja de... Y el limón. El limón. Ajá, ya, eso es un híbrido, eso es la naturaleza. Limón. En la naturaleza eso no se da naturalmente. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Hacemos que esas plantas se crucen, se unan los gametos y les llevamos a un medio de cultivo. Por eso es rescate. Porque de lo que está en la plantita desarrollándose le sacamos y le ponemos en una caja y le ponemos todas las condiciones para que ella pueda crecer. Por eso se llama rescate de embriones. Miren, entonces pues nosotros inducimos a que pase eso. Tomamos el polen de una especie, digamos de durazno, y le pongo en el pistilo, en el órgano reproductor de la planta femenina de la pera. Le pongo, empieza a crecer y llega un punto en que dice, no, esto no es natural y lo voy a botar. ¿Y qué hacemos nosotros? Le abrimos, le sacamos esos embriones, los contamos, los clasificamos y ponemos en una caja pétrica. Con todos el medio, aquí está el medio de cultivo que tiene vitaminas, tiene minerales, tiene carbón, tiene un montón de cosas. ¿Cómo son seleccionados los objetos? Muy bien la pregunta. Nosotros utilizamos una técnica, verán, aquí, cuando ponemos los embriones tú les vas viendo. Hay unos que no crecen simplemente. Y vas haciendo varias cajas, y vas seleccionando los aptos, porque unos no se van a dar. Entonces tú seleccionas de la caja los que crecen, los que están buenos y sigues haciendo más medios de cultivo hasta que esa planta se haga fuerte y tú las puedas sacar y llevarles, yo que sé, una macetita, ponerles ya con luz. Entonces ir seleccionando las más fuertes de todas ellas y te quedas con eso y a esa le haces crecer. Entonces, ¿Para tomar un poquito? ¿Qué tanto van a tomar? Porque ya es la cambio. sí, ya no son la poquito. Entonces, la tercera técnica es la selección celular. Aquí, verán, se han dado cuenta que en las papas, cuando hay las heladas, ¿qué pasa con los cultivos? Se mueren, ¿no es cierto? Sí. ¿O qué pasa cuando en el agua que están las plantitas hay mucha sal o hay contaminantes? Se mueren, ¿no es cierto? Nosotros hacemos que esas plantas sean resistentes, que tengan todo el frío que tengan y sigan vivas, tengan toda la sal en la tierra y sigan vivas. Esto se llama presión selectiva. Colocarles cosas a las plantas de manera que ellas se hagan más fuertes, y yo al final coja solo las fuertes y las propague. Y haga muchos clones de esta y tenga plantas resistentes. Ahora, verán, como les dije, las plantas están expuestas a un montón de cosas. Por ejemplo, salinidad, agua que tiene mucha sal. ¿Qué pasa con la plantita? ¿Se ha visto cuando se marchita? Sí. Ya, eso. Nosotros les hacemos fuertes a eso. Les ponemos cloruro de sodio, la sal de la casa, y hacemos que se hagan fuertes y crezcan. Y nos quedamos con las fuertes, y esas las clonamos. Igual estrés hídrico, cuando no tienen agua, a que sobrevivan, a que no tengan agua. Metales pesados, plomo, todo lo que son de industrias de textiles, todas esas aguas que ellas les afectan, les hacemos resistentes a esto. Bajas temperaturas, las papas, un claro ejemplo aquí. Baja la temperatura en las heladas, se acabó. Por ejemplo, el estrés hídrico, ¿se acuerdan cuando hubo en la costa, cuando empezó a llover mucho y se acababan los cultivos de arroz? Y se acabaron. Entonces nosotros les hacemos fuertes a eso. Resistencia a enfermedades, hay tantas plagas que les caen a las plantas que nosotros seleccionamos una plaga y decimos no, tú vas a ser fuerte contra esa plaga. Resistencia a herbicidas que se les ponga, no se han visto para que sean más fuertes, hacemos que no les afecte. Sobreproducción de aminoácidos. ¿Qué les suena un aminoácido? ¿Se acuerdan? Un aminoácido es lo que comemos todos los días cuando comemos carne. Ahí nos damos proteínas. Las proteínas están compuestas de aminoácidos. Eso es un aminoácido. Y resistencia a antibióticos. ¿Quién no ha usado cuando ha estado enfermo penicilina? Y le han inyectado. Él nunca se enfermó. Todos los demás han usado penicilina. Les hacemos resistentes a eso, a que tú les pongas y a ellos no les pase nada. Miren, aquí tenemos plantas resistentes. Por ejemplo, la streptomicina es un antibiótico. Las plantas se hacen totalmente resistentes. Y miren si ven cómo se van desarrollando, tan chiquitas, más grandes, hasta que tenemos plantas mucho más grandes resistentes a eso. Al cruzarse no hay algún tipo de efecto secundario. Muy bien, eso es
no sé si ustedes escucharon, en la nueva constitución se prohíbe que esto se haga de manera natural. Nosotros no podemos hacerlo naturalmente, la biotecnología tiene esa restricción. Pero, nosotros, por medio de nuestras técnicas, hacemos que estas plantas no se propaguen. Es decir, que mi híbrido de pera y durazno no se vaya y se cruce con otra planta, porque no sé qué puede dar, ¿no es cierto? Tenemos líneas puras, líneas que no se van a cruzar. Y con esa restricción, ¿cómo crees que se ve la biotecnología en un país? Imagínense si yo hago plantas, niños, imagínense si yo tengo plantas que son resistentes a las heladas y a todo eso. ¿Qué pasaría con la economía del país? Sube, ¿no es cierto? Sube. Ese es el objetivo. Pero, ¿por qué el país restringe esto? Porque es una técnica nueva primero en el país. Ustedes no han escuchado, ¿no es cierto? La biotecnología o las técnicas de biotecnología es nueva. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Si es algo nuevo y yo no sé qué va a pasar, ¿lo hago o no lo hago? Mejor no lo hago, ¿no es cierto? Porque no sé qué efectos secundarios pueda tener. Ese es el límite que tenemos nosotros. Que tú no sabes lo que te pueda dar, mejor no lo haces. Por eso lo hacemos a nivel de laboratorio. Y cuando está tan probada y tan claro que no causa efectos, se lo lleva al ambiente. Eso. Y esta es otra técnica, es la cuarta, la última, ¿ya? Esta es la última. En esto lo que buscamos es tener muchos clones, plantas igualitas, 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 hasta un cierto punto. Pero ¿qué dice la planta? La planta es tan sabia que dice, no, me están cambiando, me están haciendo algo y voy a cambiar. Voy a hacer tal cosa porque no quiero tener clones igual a mí. Y empieza a cambiar. Y empieza a tener variabilidad genética. Ya no son todas iguales. Nosotros nos aprovechamos de eso, de esa variabilidad genética para tener muchas más especies, muchas cosas híbridas. Mezclas que son buenas para el agricultor, buenas para la gente que consume, ¿no es cierto? Y buenas para la industria. Ya, aquí podemos ver las plantas que se clonan a partir de un fragmento y se empiezan a clonar y tenemos plantas chiquititas y estas, miren, están en el medio de cultivo y después que sobreviven las llevamos a tubos de ensayo y aquí están, ¿se han visto esas que venden? Y venden con unos medios de colores, plantitas, y las llevamos a la tierra. Ya. Finalmente, con esto, ¿qué hemos logrado? Bueno, nuestro objetivo de venir acá y a ustedes es de que conozcan que hay más profesiones que las que comúnmente conocemos. Es decir, ser yo que sé un ingeniero en sistemas, ser un arquitecto, porque la carrera de ingeniería en biotecnología es nueva en nuestro país. Lo que más tiene de tiempo son 16 años. Es muy nueva, pero así como es nueva, es muy prometedora. Trae muchas cosas. Entonces, si ustedes vieron, no solo esto se aplica a plantas, se aplica a animales, se aplica a bacterias, lo podemos llevar a escalas industriales, tiene muchas aplicaciones. Esto solo es una parte de la biotecnología. Entonces, nuestro objetivo es que ustedes vean que hay más carreras prometedoras para nuestro país principalmente, porque somos un país rico en recursos naturales. Entonces, con esto, con la biotecnología vegetal, ¿qué logramos? Producir nuevas variedades más resistentes gracias a la aplicación de técnicas biotecnológicas. Nosotros utilizamos tecnología, nosotros utilizamos computadoras, utilizamos reactores, utilizamos microscopios, utilizamos un sinnúmero de máquinas y de técnicas para tener bases de datos, para tener varias plantas. Entonces, bueno, como ustedes vieron, la biotecnología se viene haciendo desde hace muchos años atrás. Por ejemplo, cuando se obtenía maíz en la antigüedad, ellos lo hacían de manera natural, pero ahora nosotros con tanta tecnología y como ha avanzado la ciencia, hacemos que todo eso sea a escala industrial y sea mucho mejor. Ya, entonces, a ver, ahora que ya vieron todo esto, ¿quién me puede dar una definición, más o menos, de qué es la biotecnología? No la vegetal, solo la biotecnología.
sobre la biotecnología. A ver, ¿qué es la biotecnología? La biotecnología es modificar. Te pregunto a ti, verás. La biotecnología es modificar, como por decir, el material genético de una planta y meter en otra planta para formar un nuevo organismo más Mejor. A ver, acá, ¿qué es la biotecnología? Utilizar herramientas para llegar a Llegar al. Y por ejemplo, ¿qué técnica se utilizaría? No, a ver, ya vimos qué es la biotecnología. Ahora, ¿qué es la biotecnología vegetal? Uso plantas, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué será la biotecnología animal? Animales. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes en el internet, está bien difundida una imagen que hay un híbrido entre un león y un leopardo. Eso es ingeniería genética, eso es lo que nosotros hacemos. En nuestro país no, en el extranjero sí. En el extranjero, por ejemplo, en los Estados Unidos y en la Unión Europea, eso es normal, eso es una fuente de recursos. Una pregunta, sé que las plantas, las híbridas, no tienen las nativas algún problema con híbridas. ¿Tú dices que se crucen o algo así? No, como que se reemplazan las híbridas con las nativas. Que les desplacen. Exacto, ese es el miedo que tiene la gente, ese es el miedo que tiene el Estado, de que nuestras plantas híbridas lleguen y maten a las nativas, las desplacen o nos causen daños a nosotros. Pero ¿cuál es nuestra arma contra eso? Que nuestras plantas o nuestras modificaciones no salen naturalmente hasta que estén tan certificadas y se las pueda sacar. ¿Ya? A ver, entonces. Más que todo, aparte de eso, que nosotros después de que estemos completamente seguros las sacamos, las plantas que nosotros creamos en el laboratorio nunca se van a poder llegar a cruzar con una planta ya nativa. Son completamente puras. Entonces, si es que tú le quieres hacer el cruce, nunca vas a obtener la planta que tenías. Ajá. Vean, ustedes, no sé si su mamá, por ejemplo, ha cogido, yo que sé, una ramita de cebolla y ha ido a sembrar en su jardín para que crezca. Tienen mamás hogareñas, habrán visto eso. Vean, a mí me pasó una vez que sembramos una raíz de cebolla que compramos en el supermercado y cuando la tuvimos en nuestro jardín creció totalmente diferente. Eso hacemos nosotros. Y yo te doy mi semilla, que me costó tanto haberla hecho, te doy para que tú tengas tu cebolla, pero tú no la puedas reproducir. Es decir, yo no te doy mi tecnología para que tú lleves a una plantación y te haga rico con lo que yo estudié, con lo que yo analicé. Eso es lo que nosotros hacemos, que no se puedan reproducir, que no se puedan cruzar. ¿Y eso qué significa dinero? Porque no te doy mi tecnología. ¿Ya? Ahora, y la última pregunta. ¿A qué le suena la biotecnología de microorganismos? Bacterias, muy bien. Por ejemplo, ustedes han visto las personas que sufren de diabetes, ¿ya? ¿Qué tienen que tomar esas personas que sufren de diabetes? Insulina. Nosotros hacemos insulina de manera recombinante. Hacemos que bacterias produzcan insulina, ¿ya? En la antigüedad, la insulina que se ponía a las personas se sacaban de los cerdos. Pero imagínense cuántos cerditos había que matar para tener un frasquito de insulina. Eso hacemos nosotros, que bacterias produzcan de manera natural insulina para toda la población. Esa es la biotecnología de microorganismos. Y por último, la biotecnología de bioprocesos. ¿Qué les suena? Bioprocesos. Algo con algo vivo, pero industrial. La cerveza. Más claro. Gracias a nosotros. Ya, no la artesanal. Por eso la artesanal, esta es biotecnológica. Hacemos que levaduras produzcan un montón de cerveza a escala industrial. Si ven todas las aplicaciones que tiene la biotecnología. Así que con esto nosotros queremos dejarles ese anteprecedente de que hay muchas carreras más. ¿Sí? Gracias.